Con Raúl Errasti, el colonense, que es médico veterinario, que es asesor de la industria frigorífica, una persona conocedora, por supuesto, de estas cuestiones, como para, ¿no?, hablar un poquito más del tema. Raúl, gracias por el contacto, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarme y un saludo para todos. Bueno, Raúl, yo te puedo hacer una pregunta para arrancar así como muy general, después nos iremos metiendo en detalle, pero ¿por qué uno encuentra en una u otra carnicería tanta diferencia de precio con un mismo corte? Yo hablaba, por ejemplo, puse una cita del Cuadril, ¿no? En una y en otra, a poquitas cuadras acá en el centro de Colón y con una diferencia abismal de precio. Ya, está buenísima la pregunta, porque la realidad es que es palpable. Uno si hoy camina por la ciudad, encuentra una diferencia de precios muy considerable. Ahora, déjame decirte algo. Si bien el producto final es la carne, en este caso el cuadril, como vos planteabas, las, las dos unidades de negocios son absolutamente diferentes. En un caso estamos hablando de un supermercado o hipermercado, y en el otro caso estamos hablando de una carnicería. En el medio de eso también hay otros integrantes de la cadena de valor que son los carniceros. Ahora bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué un consumidor iría a un supermercado a comprar carne, teniendo un montón de carnicerías donde lo puede hacer y a diferentes precios. Bueno, Está bien. eso el supermercado lo sabe claramente, porque es parte de su unidad de negocio, es brindar un servicio. La carne en el supermercado no es su producto principal, ni es básicamente con lo que más gana dinero vendiéndole al consumidor local, sino que es un servicio. Entonces, qué saben los grandes supermercados? Que la gente ha cambiado su sistema de compra y quiere ir a un solo lugar y comprar todo. También quiere financiación, también quiere una calidad de carne diferente, también puede ser que lo busque porque, como decía, financiación, tarjeta, pagos en cuotas fijas. También puede ser porque la carne está envasada y uno la puede comprar y consumir a los 30 días, etcétera. Bueno, todo eso el supermercado claramente lo sabe y eso lo termina volcando en el valor del producto. Entonces, acá el que tiene el real poder de decisión es el consumidor, porque como bien decís vos, a 3 cuadras hay otro local que también es una carnicería, pero con la particularidad, como todos sabemos, está bueno esto tenerlo acá a la charla en Colón porque todos sabemos más o menos de qué estamos hablando. Sí, Esa sí, sí. carnicería forma parte de un negocio integrado que es la persona que creo que alquila el frigorífico municipal y tiene todo el negocio, desde la compra de la tienda, la faena y la comercialización. Con lo cual acorta la brecha, digamos, de precios que se van dando a lo largo de la cadena de valor y puede ofrecer carne a otro valor, a un valor un poquito más comprensible, si se quiere. Sí, sí. En este contexto, además entra a jugar un montón de cuestiones. Calidad de la carne, el consumidor argentino, a diferencia del consumidor de otros países, le gusta ir y elegir el corte, va al mostrador y dice quiero este, quiero aquel. Entonces hay un montón de variables por las cuales el precio es tan diferente, desde un supermercado hasta una carnicería. Ahora, fíjate vos, otra cosa que también es importante. Si Sí. vos abrís cualquier diario de tirada nacional de los fines de semana, cualquiera de estos frigoríficos, de estos hipermercados, la Sí, carne es baratísima, a comparación de lo que vale acá en Colón. sí, Por bien. ejemplo, puedes encontrar cualquier corte de carne a 450 hasta 500 pesos, es decir, el precio Bien, de hoy, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Y bueno, bien. porque evidentemente la estrategia en las grandes ciudades es que la gente vaya por el precio de la carne y termine comprando todo lo demás que hay en el supermercado. Muy bueno. Entonces, de acuerdo a dónde está instalado el negocio, eso lo presentan de manera diferente. Está Y otra perfecto. cosa que también tenemos que saber es que estos frigoríficos son concentradores también en algún punto de la riqueza y concentradores, digamos, del oligopolio de la carne, porque nacieron en Argentina como supermercados y todos ellos, excepto creo que uno, han ido hacia atrás en la cadena de valor de la carne y han comprado frigoríficos y hasta compran hacienda. Entonces, Claro. lejos de ser, y son exportadores además de carne, todos. Bueno, ahí va la próxima pregunta, Entonces, pero dale. no, y para terminar, entonces quiero decir, mi sugerencia es,
estamos en Colón, podemos, y bueno, caminemos y busquemos precio, busquemos calidad, que hay. Realmente hay mucha diferencia. Y fíjate otra cosa, Colón se divide, digamos, hay tres tipos de personas que venden carne. Uno de los que mencionamos, supermercado, Sí. otro que mencionamos, que es esta carnicería, Sí. y todos los otros carniceros que están en Colón. Fíjate Bien. que todos esos carniceros que tienen diferentes precios, Sí. en realidad se terminan abasteciendo de uno o dos proveedores que entran con carne a la ciudad. Entonces, es cuestión de ver quién remarca más o quién remarca menos el producto final, y ahí es donde uno tiene que elegir. Está perfecto, está buenísima, Raúl, la explicación. Te hago esta pregunta y por ahí creo que tenemos un grafiquito para explicar. ¿Hay una lógica para explicar, digamos, esta cadena de valor de la carne? Digamos, los valores que componen, no sé, desde quien la cría, el feedlot, el carnicero, el intermediario. ¿Hay una lógica para explicar, digamos, cómo se compone el precio final? Sí, tal cual. Bueno, mira, ahí vamos a ver esa infografía que está muy interesante, que es de FADA, la Fundación Agronómica del Desarrollo Argentino. Uno cuando piensa en la carne, históricamente piensa en el productor que está en el campo con la vaca, el frigorífico y el carnicero. Bueno, eso ya cambió hace mucho y hoy hay muchos más factores en la cadena de valor y cada uno de ellos componen una parte del precio de la carne. Ajá. Fíjate ahí como dice la infografía, sí, que lo divide en, hay personas que se dedican a la cría del ganado, que son los que tienen las vacas con los terneros. Sí. Ellos le venden el ternero en determinado quilaje al que lo continúa en la cadena de valor, que es el feedlotero o el engordador, bien, que es el que lo termina. Sí. Y ahí se abren dos caminos. Uno es el consumo interno, donde el tipo de animal el que se comercializa es el animal liviano, un animal al que estamos más acostumbrados, ¿viste? La carne de ternera, novillito, que sí, sabemos escuchar acá en Argentina. Sí. O el novillo de exportación, que es un animal mucho más pesado y que tiene un destino, obviamente, de exportación. Después continúa el frigorífico, ahí están los porcentajes representados, luego la carnicería, y finalmente hay un socio de todos los eslabones de la cadena, sí, que son los impuestos. Vos fijate que el 30% del precio de la carne que hoy pagamos son impuestos. Es decir, que si hoy pagamos un precio promedio de 800 pesos el kilo de carne, 240 pesos de eso que estamos pagando son impuestos que van al Estado. Claro. Entonces, habrá que ver, y ahí es donde me resulta interesante desde mi punto de vista que el Estado sea regulador, sí, más nunca interventor, porque la intervención nunca dio buenos resultados a mi criterio. Sí. Entonces, regular el mercado es interesante y a lo mejor una herramienta muy cercana es ver esa cantidad de impuestos. De ese 30% de impuestos, el 70% son impuestos nacionales, que todos conocemos. IVA, crédito y débito, ganancias, impuesto al cheque, etcétera. Otro porcentaje son provinciales, ingresos brutos, etcétera, y otros hasta municipales. Sí. Entonces, eso es interesante tenerlo en cuenta de cómo se va componiendo y cuánto le va poniendo claro, cada parte de la cadena de valor al precio final, ¿no es cierto? Claro. Raúl, a ver, de este dibujo que vemos acá, que es muy gráfico, está muy bien explicado, ¿hay alguno que se podría reducir para bajar el precio final en el mostrador o hasta incluso eliminar o no, o es imposible? Se me ocurre, quien lo cría tiene que ganar, quien lo engorda también, el carnicero por supuesto. Uno apuntaría al lado de los impuestos, claro, por ahí. Y bueno, eso es de alguna manera, digamos, la parte, digamos, más fácil, digamos, sería de resolver esto, pero también tenemos que saber que el Estado, de algún punto, la sí, única forma que tiene de recaudar es con impuestos. Y un Estado actual, con una presencia tan importante en un montón de cuestiones sociales como tenemos hoy en la actualidad, con toda esta realidad que nos toca, difícilmente tenga intenciones de reducir sus ingresos, ¿no es cierto? Déjame agregarte algo. Si esta carne se exportaría, a esos impuestos habría que agregarle 9% más de retenciones, ¿sí? Entonces, habría más impuestos todavía.
Claro. Pero cada uno de ellos también tiene que tener una rentabilidad, porque si no sería del negocio. Es decir, si el criador no tiene una rentabilidad por criar animales, cambiaría de actividad y se pasaría a otra actividad. El Obvio. feedlotero lo mismo, el frigorífico lo mismo y el carnicero lo mismo. Entonces, hay que analizar cada uno de ellos, sí hay que analizarlos. ¿Hay alguno que está excedido en la rentabilidad? Tendrán que ver los técnicos especializados del gobierno en regularizar esa cuestión, si es que es así. Pero bueno, después tal vez más adelante lo haremos, pero evidentemente intervenir los mercados no termina siendo la receta, ¿no es cierto? Así que, Claro. eh, Sí, sí, dale. sí, sí. No, finalmente decirte, ¿es excesivo 30% de impuestos a un producto que tiene que estar en la mesa de todos los argentinos como estamos escuchando? Y probablemente sí. Claro. Estudiémoslo, veámoslo, no digo que sea determinante, pero digo, si queremos defender la mesa de los argentinos, queremos defender el consumo, bueno, entonces, ¿estamos dispuestos como gobierno, como Estado en este caso, a prescindir un poquito del ingreso que me genera este negocio para que eso se impacte directamente en el precio al consumidor? Bueno, eso es una propuesta, evidentemente. Está bien, está bien. Raúl, esto del cierre parcial, ¿no? Por un tiempo, por un lapso, de las exportaciones de carne, ¿de qué manera puede llegar a influir y puede concretamente determinar que haya una baja en los precios? ¿Se puede hacer alguna lectura? Mirá, para estas cosas uno debería principalmente ver qué pasó en situaciones anteriores. Y la verdad que no está tan lejos ver qué pasó en el anterior cierre de las exportaciones, que fue en el 2006. En el 2006 se cerró la exportación supuestamente por 180 días, 6 meses, y terminó durando 5 años. Ajá. ¿Qué terminó sucediendo en esos 5 años? En esos 5 años, un montón de gente salió del negocio porque dejó de ser rentable, se liquidó stock, perdimos el 20% del stock de cabezas en el país, Ujú. perdimos un montón de mercado de exportación, cerraron frigoríficos y perdimos fuentes de trabajo. Y la carne, lejos de bajar, terminó subiendo. ¿Por qué? Porque al haber menos animales disponibles, una cuestión de oferta y demanda, el precio terminó subiendo. Si vos me preguntás versus el dólar, ¿en qué momento la carne fue más cara para los argentinos? Y fue justamente en ese momento. En ese momento la carne se puso cara porque faltaba 20% de stock Claro. en el país. Entonces terminó a la larga, probablemente a corto plazo, por una cuestión de que los frigoríficos que cierran las exportaciones están llenos de carne en las cámaras y tenga que sacar esa carne al mercado interno, haya una oferta semanal, quincenal, mensual, donde los Sí, precios van a bajar. Pero a la larga, seguramente no es la receta. está. Déjame decirte algo, porque es Sí. interesante, que también hay que tenerlo en cuenta. Cuando el gobierno piensa en esta cuestión de cerrar la exportación, es porque detecta, además, que en el negocio de la exportación empieza a haber algunas cuestiones como la subfacturación. Es decir, ¿qué hacen algunos, como hay en todos los negocios vivos? Empiezan a subfacturar el producto que envían afuera, triangulan la operación, Ajá. dejan el dinero afuera en dólares y luego lo ingresan al país en contado con líquido, dólar MEP, etc. Entonces, Sí. arman el famoso, en el ambiente se llama rulo ganadero. Digo, por ejemplo, para que te des una idea, está en boga todo este tema de China. Si vos mirás a cuánto exporta Brasil a China, $4.300. ¿Y a cuánto exporta Argentina? 3.300. ¿Dónde van esos $1.000? Bueno, ahí hay un tema donde el gobierno le puso el ojo muy bien puesto, es decir, regular esta situación. Ahora, si regular esta situación tiene que ver con cerrar la exportación, yo realmente te digo que no. Esto es como que vos me digas, no sé, tengo mosquitos en mi casa y le prendo fuego. Y probablemente los mosquitos Sí. no estén más, pero prendiste Sí, fuego a tu está bien. casa. Está bien. Entonces, me parece que la medida es muy extremista y que el gobierno tiene herramientas para AFIP, aduana, etcétera, para ir a Sí. buscar específicamente quiénes son los que están birlando ese negocio y actuar Está. sobre eso, Está. básicamente. Raúl, Sí, y sí. a la inversa, ¿es una utopía pensar, uno dice, en la medida que haya más producción, que haya más oferta, que haya más carne en el mercado, debería bajar el precio? ¿No puede fomentar la cría el gobierno, digo,
para que haya más oferta en el mercado y baje el precio? Sí, totalmente. Mira, para que vos te des una idea y contarle un poco a la gente rápido, nosotros exportamos solamente casi el 30% de lo que producimos. El 70% de todo lo que produce el país queda en Argentina. Sí. Entonces no es que somos, por ejemplo, Uruguay, que es un país vecino, es exactamente al revés. Exporta el 70% y consume el 30%. ¿Y sabés qué ha hecho Uruguay? Cuando le ha subido mucho el precio interno, ha importado carne. Eso acá en Argentina no va a pasar y no necesita pasar. Claro. Entonces digo, si el 70% de la producción local queda en el país y solamente el 30% se exporta, lo cual, de hecho, el presidente lo ha dicho, es necesaria esa exportación porque es un ingreso genuino de divisas al país Sí. que es necesario. Los dólares son necesarios por un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, para el tema tan en boga como el tema vacunas. Hay que comprar las vacunas y las vacunas se pagan en dólares. ¿De dónde vienen los dólares? De la actividad privada. Una de ellas es la exportación de carne. Si vos cerrás la exportación de carne, hay un porcentaje casi de 4.000 millones de dólares que van a dejar de ingresar. Entonces, digo, ¿puede crecer el país en producción? Claro que puede crecer. Y ese crecimiento evidentemente va a redundar en un equilibrio en el precio. Ahora, vos me preguntás, ¿va a bajar? Yo te pregunto, déjame hacer una pregunta. ¿Hay algo que baja en Argentina hoy en un contexto inflacionario? Claro. Es difícil. Si tenemos un 4% de inflación mensual, y aumentan los combustibles, aumenta todo, y que algo baje es difícil. Lo que yo creo que lo que está pasando, y esto lo vemos todos los días con nuestros ingresos, es que se nos está pulverizando el ingreso nuestro, a diferencia de lo que valen las cosas. Entonces cada vez tenemos menos capacidad de compra y las cosas nos parecen más caras. Exacto. Pero el problema grande que tenemos nosotros es la inflación, ¿sí? A ver, yo respondiendo a lo que vos me decís, seguramente a mayor oferta el precio va a tender a equilibrarse. Bajar, y yo no sé si va a bajar, es difícil Está decir bien. eso. Está bueno, Por el Raúl. contexto. Sí, a ver, yo creo que ahí ya le vamos encontrando la explicación al porqué de ese comentario mío, una apreciación, nada, muy científico que puse en redes sociales, cuando vos te encontrás en la pizarra con 1112, a ver, trasladámoslo a cuánto, a 4 o 5 churrascos de cuadril, que es lo que come una familia que se sienta con 2 hijos, no sé, no, una verdadera locura para digamos, equilibrar con el sueldo que puede ganar a fin de mes, ¿no? Te hago la última, Raúl, que creo que tengo algún gráfico para mostrar. ¿Se pasó a consumir menos carne? ¿Vale más cara y la gente no la puede comprar y compra menos? ¿O se pasó a la carne de cerdo, a la carne de pollo? ¿Qué análisis se puede hacer? Ese es un dato interesante porque últimamente lo que venimos escuchando es que bajó el consumo de carne en la Argentina, algo que viste que a nosotros nos toca hasta en el orgullo, decir que tenemos menos carne, ¿no es cierto? Los productores de carne. Sí. Y realmente no es lo que pasó. De hecho, Argentina es el segundo país en el mundo que más carne consume. El principal es Estados Unidos, con 120 kilos por habitante por año, y el segundo es Argentina. Pero además somos el principal consumidor de carne vacuna. Ahora, esos casi 120 kilos de carne de proteína animal que consumimos los argentinos, históricamente estuvo muy conformada por la carne vacuna, básicamente, menos por el pollo, menos por el cerdo y mucho menos por otras carnes como el pescado, el ovino, etc. Sí. Ahora, pensemos juntos qué ha ido pasando en estos últimos 20 años, o los últimos 10 si querés. Sí. Las otras proteínas han ido encontrando un nicho de mercado en el consumidor que antes no tenía. Digo, si nos retrotraemos 20 años atrás, cuando nosotros éramos jovencitos, Cristian, en Colón, ¿cuántas carnicerías de cerdo exclusivamente había en Colón? Ninguna. Muy buena pregunta. Hoy, Ninguna, claro. Bueno, hoy hay 4 por lo menos, las cuales vos encima podés comer cualquier corte como la vaca, pero del cerdo. Podés comprar cuadríbula de lomo, matambre, asado, cualquiera. A otro precio también. Y la pollería también, que históricamente era una pollería donde comprabas o pollo o medio pollo o no mucho más que eso. Hoy vas a una pollería de las muchas que hay en Colón y pues, inclusive si querés armar un menú diferente con pollo todos los días, hamburguesas, albóndigas, milanesas, supremas, qué sé yo, etc. Entonces, Sí. todo eso ha ido
cambiando el proceso, digamos, de consumo del consumidor. Entonces, fuimos variando. No dejamos de comer proteína, la cantidad de kilos de carne que comemos históricamente los argentinos, sino que le hemos aumentado, inclusive, porque hace 20 años comíamos menos, hoy comemos más, pero comemos menos carne vacuna. Uno de los componentes puede ser el precio, no digo que no, pero principalmente es esta variación donde aparece el cerdo en escena con una carne que además es mala, es diferente, no existe, no sé si alguna vez te pasó, pero alguna vez probaste algún pedazo de corte de cerdo que sea duro, no existe. No, Entonces, tal cual. inclusive hasta es más fácil de consumir el pollo, el cerdo que la vaca. Entonces, esa aparición de las otras carnes ha disminuido el consumo de carne vacuna, pero no el consumo de proteína. Y la última reflexión que me gustaría hacer es que pensemos, y esto excede por ahí el análisis, pero pensemos lo siguiente. Nosotros decimos 120 kilos de carne por habitante por año en Argentina, y está distribuido en los 40 millones de argentinos que somos. En un contexto de 40% de pobreza, seguramente hay mucha gente que come más carne que 120 kilos y hay gente que no llega a consumir carne. Entonces, insisto con esto, tenemos que resolver el tema de la inflación, básicamente tenemos que resolver cómo internamente estabilizamos todas las variables de precios para de esa manera poder defendernos los consumidores, no solamente con la carne, sino con todos los productos de la canasta básica. Hoy mucha gente le está costando llegar. Así que el último consejo para la gente, como decía, ¿te acordás, Lita de Lázari? Hay que caminar, hay que buscar el precio. Está la posibilidad, vos la encontraste y a 3 cuadras, así que está por ahí la cosa, me parece. Por ahí viene la mano. Raúl, muy claro, muy interesante. Algunas cuestiones que por ahí uno imagina o piensa, pero acá estaban planteadas y detalladas concretamente. Así que bueno, te agradecemos mucho el aporte para el canal y bueno, esperemos que a partir de ese planteo que hice en redes sociales le podamos brindar algo un poco más complejo y detallado a nuestra gente. Te agradezco y te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande para vos y saludos para todos.